Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tengo el placer de compartir este ratito con Laura Costumero. Ella es toda una jefa en libertad, es consultora estratega, también se dedica al negocio online, ayuda a un montón de emprendedoras cada día. Además, acaba de sacar su programa Play para vender infoproductos en automático y me hace muchísima ilusión tenerla aquí con nosotros para hablar de marca personal, de emprendimiento. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación al podcast, Laura. Bienvenida. Muchísimas gracias, Miriam, a ti por invitarme. Me hace mucha ilusión porque todo lo que tenga que ver con emprendimiento femenino y empoderamiento, ahí me vas a ver en primera línea. Así que estoy encantadísima. Muchas gracias por invitarme. Bueno, lo primero de todo tengo que reconocerte que una de las razones por las que decidí a invitarte al podcast, yo te descubrí hace poquito por redes sociales y según te vi ahí con tu pelo rosa, haciendo un IGTV en Instagram con musiquita, yo dije, uy, esta chica es interesante, me llama la atención, tiene ahí algo, tiene alma. Y luego, obviamente, te seguí, confirmé que detrás de todo eso había un conocimiento, había un bagaje, había una experiencia, había un sentido, había una lógica, y eso fue lo que me hizo quedarme, ¿no? Pero todo esto me sirve para empezar y para romper un poco el hielo de la importancia que tiene hoy en día, ¿no? La marca personal, ya no solo en tu negocio, sino en tu vida diaria. En la vida. Mira, es muy cierto lo que dices y te agradezco tus palabras porque y te voy a poner un ejemplo muy claro y tiene que ver con lo que has dicho del pelo rosa al final, que puede parecer muy absurdo, pero cuando la gente piensa en una marca personal, a veces se complica mucho la vida porque piensa en una marca comercial al final, en quiero tenerlo todo bonito, todo perfecto, y no es así, al final la marca personal eres tú. Y yo soy de la creencia de que tu marca personal se tiene que adaptar a ti y no al revés. Y te decía lo del pelo rosa porque antes de hacer el cambio, las personas que ya me han visto pues vieron que de un día para otro cambié mi aspecto totalmente y tuve que escuchar pues miedos de otras personas porque yo no lo tenía, el decir, cómo teniendo una marca personal que no puedo decir que esté mega posicionada porque esto tiene su tiempo, que te voy a decir, ¿no? Ya sabemos eso. Pero tengo una posición desde hace ya un tiempecito y cambiar el aspecto total dentro de una marca personal, hay muchas personas, por ejemplo, que les da reparo, les da miedo. Y no se dan cuenta que no puede ser así porque la marca personal eres tú, es tu esencia, es quien tú eres, tus valores, tus fortalezas y tus debilidades. Y no tenemos que ser perfectas, porque no lo somos, o sí, cada una es perfecta a su modo, ¿no? A su forma de vivir y su forma de sentir. Pero creo que la marca personal es una herramienta muy buena para fluir en la vida, para fluir en los negocios, para ser feliz y para no cortarse las alas. Si tú haces una marca personal y lo primero que estás pensando es en el qué dirán, no crees una marca personal. Crea una marca comercial en la que tú te puedas esconder detrás de un paraguas. Pero la marca personal tienes que estar al pie de cada día del cañón y mostrar quién eres en lo bueno y en lo malo, porque al final es lo que yo creo que conecta con las personas. Creo que compramos a personas y no compramos a empresas. Y yo creo que es una de las claves que las personas tendrían que pensar, y las mujeres sobre todo, que nos cuesta un poquito a veces el mostrarnos antes de crear pues, un negocio online, en este caso, ¿no? Como me dedico yo, de marca personal. Sí, yo creo que tienes mucha razón en lo que dices, y es que al final la gente te compra un poco por tu espontaneidad, tu naturalidad, porque intentar hacerlo forzado no llega y eso al final la gente se da cuenta, ¿no? Entonces, qué curioso también, yo escuchando tu historia, dije, esta chica me gusta porque también hay una historia de desarrollo personal detrás de Laura Costumero, ¿no? Yo me pregunto,
¿qué hace que una enfermera, que luego fue asistente en partos naturales, acabe, pues eso, emprendiendo? Pues mira, tengo que decirte que, o puedo decir que desde muy pequeñita he sido emprendedora. Hoy en día yo creo que ya se ha desmitificado un poco el ser emprendedora con tener un negocio propio. Tú puedes ser una emprendedora en un negocio por cuenta ajena, en una empresa, y yo siempre había sido como la pionera en todos los sitios donde yo estaba de seguir avanzando, innovando. Y sí, ciertamente yo soy enfermera de profesión y de vocación y estuve ejerciendo mucho tiempo. Y de ahí pasé, me gustaba muchísimo la parte de la crianza natural, de los partos naturales. De hecho, mi hijo nació en casa, siendo enfermera, trabajando en un área de... Tú imagínate, siempre he sido como muy rompedora. Trabajaba en un área de hospitalización de maternidad, en partos, en un hospital. Y decidí parir en casa. Pues imaginarte el revuelo que tenía yo en el hospital. Pero dejado eso, yo siempre he creído que tienes que adaptar tu momento laboral a tu momento de vida y no al revés. Yo era enfermera y era mi profesión y mi vocación hasta que tuve a mi segundo hijo y me di cuenta que los horarios de enfermería no me permitían ser madre. En aquel momento no me lo permitían. Y me di cuenta también de que en la enfermería, por mucho que tú quisieras avanzar, por mucho que tú quisieras emprender, te cortaban las alas. No estaba bien visto. Entonces decidí que ese mundo para mí, muy a mi pesar de que era mi vocación, mi carrera y al final, pues para lo que te has preparado, tenía que acabar. Y acabó y pensé en dirigirme al mundo comercial, porque sabía que si en el mundo comercial tú te trabajabas unos objetivos y querías avanzar, te iban a dejar, porque al final es el beneficio de una empresa. Cuando un comercial avanza, la empresa gana más beneficios. Y me metí en el mundo comercial. Y lo disfruté como una enana. Lo disfruté como una enana, aprendí muchísimo y de ahí pasé a jefa de ventas y estuve gestionando equipos. Hasta que una enfermedad me partió en dos y en ese momento me di cuenta de algo que no había estado pensando hasta ahora. Y es que me había preocupado de que todo en el trabajo funcionara perfectamente, de que todo en la vida, la parte exterior funcionara perfectamente, pero me olvidé de la parte interna. Y esa enfermedad que sigue visitándome cada día y con la que convivo, me hizo ver que tenemos que cuidarnos y tenemos que decidir por nosotras mismas y trabajar por nuestros sueños, no por los de los demás. Y ahí fue cuando decidí emprender en el mundo digital, porque quería ser mi propia jefa, quería tener mis propias normas, mis propios horarios, quería poder conciliar mi vida laboral con mi vida personal. Ya me había perdido muchos años de mis hijos y no quería que siguiera siendo así. Y gracias a la enfermedad pude parar, porque si no hubiera sido por eso, no sé si hubiera parado. Y eso fue lo que me rompió en ese momento, me tuvo parada un año, parada total, pero me hizo ver que otra vida es posible. Y dejé todo, la vida que podía tener, la carrera que tenía, porque tenía una muy buena posición, por empezar desde 000. Y hasta el día de hoy. Entonces, con esto quiero decir que al final no me gusta decir esto de que todo es posible y si lo quieres en la vida y lo deseas, lo vas a conseguir, porque al final esto también nos crea una sensación de que si no lo consigues, te sientes frustrada, sientes que no es eso, simplemente es que si quieres algo, luches por ello. Y yo en ese momento quería ser mujer, quería ser persona, quería ser madre y quería ser libre. Y esa fue la decisión que me llevó a emprender. Sí, todo esto que dices es súper interesante porque una frase que a mí me ha marcado un montón desde que la escuché, me ha estado persiguiendo, y es que la vida te habla a susurros, después en palabras y por último en gritos. Y muchas veces es lo que tú dices, a ti a lo mejor te pasó con la enfermedad, ¿no? Que bueno, es una cosa que está ahí, que te viene, que no podemos elegir, pero que muchas veces la vida como que nos manda señales de para, y nosotros como que estamos ahí siguiendo, yendo contra corriente, ¿no? Y eso me hace pensar, pues bueno, en que al final también tenemos esa imagen de los empresarios de toda la vida, de que tienen su negocio, no saben parar.
Y creo que es importante el concepto este que tú propones, ¿no? De jefa en libertad, de yo ahora decido cómo, desde dónde, con quién y cuándo trabajo. Correcto. Y además es que yo fui, en aquel momento, yo fui la superwoman, estilo corporativa, mujer de negocios, mujer exitosa, que todo el mundo mira con ojos de, ostras, y aparte yo soy muy joven y en aquel momento evidentemente todavía más, ¿no? Y piensan, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo lo has conseguido todo? Tal. Y en aquel momento estás tan metido en esa situación que no eres consciente y como tú bien dices, la vida te va dando avisos. Pero cuando eres una persona que te gusta llevar el control de todo, yo soy una Leo total. Y como buena Leo, como se me nota que no soy. Entonces, como buena Leo, lo tengo que abarcar todo, tengo que protegerlo todo, todo tiene que estar bien, tengo que ser exitosa, tengo que ser lo mejor. Entonces, eso durante muchos años fue mi modo de vida y me sostuvo durante mucho tiempo. Pero sí que es cierto que mi salud empezaba a darme avisos y las personas que tenía a mi alrededor, recuerdo a mi marido que me decía, Laura, esto va a acabar contigo. Y yo le decía, no, qué tontería. Esto es estrés, esto es un momento que ahora tengo mucho trabajo, pero siempre había mucho trabajo y en vez de ir a menos, siempre iba más. Y mi cuerpo me respondía a hacer horas cada día a montones, a viajar. Yo tenía que estar viajando por España y en aquel momento podía, pero llegó el momento en que el cuerpo empezó a darme avisos. Yo recuerdo un día, y esto es una frase, como tú dices, hay frases que se te quedan marcadas y te cambian la vida. Yo recuerdo un día, es que no se me va a olvidar jamás, que tenía que viajar a Galicia y tenía que coger un avión a las 6 de la mañana. Yo cogía muchos aviones. Y, ¿sabes cuando te empiezan a decir las salidas de emergencia? Bueno, estas cosas, ¿no? Que no le solemos hacer caso y a las 6 de la mañana en un avión sentado a la hora que te has despertado menos. No sé por qué aquel día me quedé mirando a aquella chica, estaba en las primeras filas y me quedé embobada escuchando el mensaje que había escuchado miles de veces. Y hubo un momento en el que dijo, cuando te explican que tiene que caer la mascarilla, ¿no? Y te tienes que poner la mascarilla, dice, ponte primero tú la mascarilla y luego pónselo a los demás. Aquella frase que había escuchado miles de veces, en aquel momento me hizo despertar, porque pensé, Laura, si tú no te cuidas, no vas a poder cuidar de los tuyos. Y los tuyos no es la empresa, los tuyos son tus hijos, es tu familia. Y cuando bajé del avión, cuando llegué a Galicia y bajé del avión, recuerdo llamar a mi marido y decirle, se llama Cristian, le dije, Cristian, voy a dejar mi puesto de jefa de ventas. Y me dijo, pero, le dije, es que he tenido un momento en que me he dado cuenta que si yo no soy la primera en cuidarse, no puedo cuidar al resto. Y al final eso, desde aquel momento, te estoy hablando que hace quizá unos 3 años, ha marcado el resto de mi vida, porque a día de hoy con mi propio negocio, si yo no me cuido, yo no puedo cuidar de mi negocio tampoco. Eso, a veces hay pequeñas frases que la vida te pone en un momento clave que te cambian el rumbo de la vida. Y para mí esa frase me cambió totalmente el rumbo de mi vida, totalmente. Sí, yo ahora estoy, bueno, leyendo mucho sobre emprendimiento también, ¿no? Y es curioso porque te dicen, es que desde el día uno tienes que caminar hacia tu libertad financiera, porque al final tú no puedes controlar lo que tú dices, una enfermedad, no puedes controlar una pandemia. Entonces, claro, tu negocio de alguna manera se tiene que sostener sin la presencia continua de su jefe, ¿no? Porque si no, al final estamos abocados un poco al... Al fracaso. Sí. Al fracaso. Y por eso, cuando yo empecé con el negocio digital, una de las cosas que yo tenía muy claras y tenía como objetivo es que tenía que conseguir que mi negocio, o por lo menos una gran parte de mi negocio, funcionara en automático. De ahí que yo me especialice en automatizaciones, en todo lo que es venta de productos digitales en automático. ¿Por qué? Porque en mi caso particular, yo tengo claro por la enfermedad que tengo que hay días que puedo y días que no puedo. Ahora lo acepto. En aquel momento no lo aceptaba, pero ahora lo acepto y sé que el día que no puedo trabajar, si mi negocio depende al 100% de mi presencia, yo no puedo facturar. Es tan sencillo como que hay que generar ingresos porque tenemos la manía de comer por lo menos 3 veces al día y mis hijos también. Entonces,
Mi obsesión fue el crear un negocio que funcionara en automático. Y de ahí me puse a formarme como una loca. Soy también muy friki de las herramientas digitales y mi objetivo es ayudar cada vez a más mujeres a que consigan esto. Ya no solo porque tengan una enfermedad, no, sino porque te quieras tomar un día para ir a la peluquería. Me explico, al final. O nos viene una pandemia y te descuelga todo lo que tenías pensado, o te quieres ir de vacaciones. El trabajar al final por cuenta ajena te obliga a tener las vacaciones en unas fechas muy determinadas. Y yo quería tener la libertad de poder escoger mis vacaciones cuando quisiera, mis descansos cuando quisiera. Si tengo una amiga que está pasando un mal momento y me necesita un día, ahora no porque no puedo moverme, que yo tenga la tranquilidad porque me apetece ese día ir a acompañarla. Y si no tienes esa libertad, no lo puedes hacer. Entonces, más que la libertad financiera, que es un arma de doble filo a veces, es el hecho de sentir que tu negocio no depende al 100% de ti y que te puedes permitir incluso ponerte mala, porque ¿cuántas veces he escuchado a autónomos decir, no me puedo poner malo, no puedo descansar porque si descanso no facturo, si no facturo no pago? Entonces, yo tenía muy claro que mi objetivo en mis negocios y en las personas que ayudaran, en este caso a mujeres emprendedoras, iba a ser el poder facturar en automático. Me encanta el concepto, me parece súper interesante, novedoso y además adaptado a los tiempos que vivimos. Y sí, va mucho en relación con este concepto de downshifting, corrígeme si me equivoco, pero que va un poco en la línea de que llega un momento en tu vida en que te tienes que plantear como autónomo, como emprendedor, como empresario, hasta dónde quieres seguir creciendo. Hay gente que a lo mejor prefiere dejar de crecer porque bueno, ha llegado a un nivel de ingresos que le va bien, tiene una vida cómoda, se puede permitir sus lujos, eh, a cambio de ganar un poco de calidad de vida. Porque al final, si sigues pensando siempre en crecer, 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 claro, sacrificas otras áreas que también son importantes, ¿no? Exacto. Por eso te decía antes que la libertad financiera a veces es un arma de doble filo y a veces hay mucho marketing detrás de esa frase, porque cuanto más, el género humano somos así, cuanto más tienes parece que más quieres y cuanto más tienes más te requiere estar presente. Entonces, al final tienes que pensar en cuál es tu éxito. Quizá el éxito para ti es una cosa y para mí es lo totalmente distinto. A lo mejor para mí el éxito es poder llevar a mis hijos a las 9 de la mañana y que sí, esperemos que no, pero si ahora me llaman que uno de mis hijos, que los tengo a 2 minutos en coche, se pone malo, yo pudiera buscarlos. Para mí eso es un éxito. Yo tuve el éxito de la parte del dinero, de la parte del prestigio. Yo puedo decir que he vivido ese éxito y no cambio por nada el éxito actual al éxito aquel, porque al final es lo que tú dices. Yo trabajaba muchas horas y en aquel momento era, ganas mucho dinero, tienes una buena posición, tienes un buen futuro, tienes una buena casa, unos buenos coches, los niños, la familia. Entonces era como, qué bonito, el sueño americano, ¿no? Que se dice como el sueño americano. Pero luego la intimidad de tu casa, cuando estás durmiendo por la noche o no puedes dormir porque tienes la cabeza a mil, te das cuenta de que no te da tiempo de hacer nada, ni puedes disfrutar todo eso que has conseguido porque no tienes ni un minuto libre. Entonces, al final tienes que sacrificar. Cuando yo te he contado que me bajé de ese avión y le dije a mi marido, voy a dejar mi puesto de jefa de ventas, eso suponía un cambio radical en mi vida, porque pasaba de tener una posición a nivel nacional en el sector que yo estaba, a pasar a ser una comercial rasa. Yo le dije a mi empresa que quería dejar mi puesto y que quería pasar a un comercial raso. Entonces, eso para mí era un cambio brutal. Era un cambio brutal en cuanto a economía, era un cambio brutal en cuanto a lo que te digo, posición y proyección de futuro, pero a cambio ganaba tranquilidad. Entonces, al final hay que saber dónde está tu límite, qué es lo que quieres y las prioridades que tienes. Uno de los primeros ejercicios que yo hago con las mujeres que quieren emprender de primeras, que no tienen nada montado y que no les gusta hacer, es el tema de las prioridades y los valores.
cuando alguien te pregunta, si yo a lo mejor ahora te pregunto, ¿cuáles tus prioridades? ¿No? Pues la gente normalmente dice, si tiene pareja, tiene hijos y demás, normalmente dice, mis hijos, la primera posición, mi pareja, mi familia, mi madre, mi perro, no sé. Son como las prioridades típicas que decimos. Pero cuando yo les hago la pregunta, bien, si tu prioridad número uno son tus hijos, ¿cuántas horas al día les dedicas? Y les digo, ¿tú no me has dicho que tu trabajo sea una prioridad dentro de las 5 top? ¿Cuántas horas le dedicas al trabajo? Entonces es un momento que la gente se pega contra una pared y les digo, no pasa nada, no te sientas mal. Aquí tienes dos opciones. O bien cambias tus prioridades y eres sincera contigo misma y te dices algo que políticamente no es correcto, pero que es cierto y es real, es mi trabajo es más prioritario que mis hijos. O bien cambias tu estilo de vida para amoldarlo a la prioridad que tú dices que eliges. Tienes dos caminos. Y es cierto que hay momentos en la vida que tu trabajo es una prioridad y hay momentos en la vida que tus hijos o tu pareja o tu madre o quien sea es una prioridad. Y creo que es parte de ese autoconocimiento que tenemos que tener y que nos cuesta, porque no es políticamente correcto decir que tu trabajo es una prioridad. Para mí, ahora, actualmente, mi negocio es una prioridad antes que otras cosas. Eso no quiere decir que si mis hijos, mi marido, mi familia me necesitan, evidentemente el trabajo va a pasar a segundo plano. Pero si yo quiero tener un negocio, no voy a decir exitoso, porque no, quiero que en un negocio que me llene y que dé para que yo viva la vida que he decidido tener, mi negocio tiene que ser la prioridad número uno porque le tengo que dar más horas. Entonces, por eso ahí hay un trabajo interno y unas preguntas que a veces tenemos que hacernos, que duelen, pero que al final luego son muy liberadoras. Cuando te permites, y tiene que ver también mucho con la marca personal que decíamos al principio, te permites mucho ser y decir lo que realmente sientes. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que hace falta que nos hagamos preguntas. Además, yo creo que estamos muy unidas en esto también y compartimos el gusto por el coaching y el desarrollo personal, el crecimiento, al final es parte de la vida de uno mismo, ¿no? Y sí, es lo que tú decías, al final hay que establecer unas prioridades, un umbral, porque debajo de ese umbral yo creo que te mueres de hambre y por encima te mueres un poco de éxito y de sobrecarga, ¿no? Entonces es un poco encontrar el equilibrio. Y también una cosa que se me ocurre, ¿no? Saber hasta qué punto te ocupas tú de todo, que es lo que decías antes, en esa idea loca de querer abarcarlo todo nosotras mismas, o hasta qué punto tú te dices, bueno, voy a externalizar algo, ¿no? Porque a lo mejor la limpieza de mi oficina, pues la puede hacer alguien por mí, o a lo mejor la página web la puede hacer alguien por mí, y dedicar tu energía, ¿no? A eso que se te da bien, que es el core business, ¿no? El corazón de tu negocio y para lo que, bueno, tú has nacido y puedes saber más que nadie. Exacto. Esto que dices es muy interesante porque nos ocurre mucho a las emprendedoras cuando empezamos. Pocas emprendedoras cuando empiezan tienen la convicción de que van a poder externalizar algo. Primero porque nos gusta llevar el control. Nos gusta saber lo que hacemos, lo que no hacemos y a veces no nos fiamos de que alguien vaya a hacer las cosas como nosotros o incluso mejor, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando uno empieza, tiene que ser, en este caso que hablamos de mujeres, ¿no? Tienes que ser un poco mujer orquesta. Tienes que aprender de todo y de hecho, si te fijas, yo en mi negocio abarco las dos ramas. ¿Por qué? Porque soy consciente de que cuando una persona empieza, tiene que aprender un poco de todo, no tiene que ser especialista de nada más que de lo suyo y lo que vende, pero tiene que saber un poco de todo. ¿Por qué? Porque al principio quizá no te puedes permitir pues pagar a alguien para que gestione según qué partes de tu negocio. Ahí entran las herramientas digitales. Las herramientas digitales te permiten externalizar o delegar tareas que tú estás haciendo repetitivamente o que no te gusta o que te quitan mucho tiempo y las puede hacer una herramienta por ti, sin tener que llegar a pagar a alguien porque te haga esas tareas. Y es una versión entre medio y algo más económica que contar con alguien externo. En el momento que tú tienes un negocio en el que ya estás gestionando ingresos, es el momento de pensar en externalizar algo. Por ejemplo, has dicho el tema del coach, ¿no? Yo trabajo con muchas coaches que quieren empezar y sobre todo digitalizar su negocio y siempre les pregunto, ¿cuánto cobras por una sesión de coach? Yo no sé, pero por decir precios, a mí me han cobrado sesiones de 100 euros o sesiones de 200 euros, dependiendo, ¿no? La persona. Digo, vale, si tu hora cuesta 100 euros, ¿cuántas horas dedicas a
hacer tu página web. Uy, pues es que yo me puedo pegar una semana y me doy cuenta de que paso horas y horas y me paso todo el día y casi que no he hecho nada. Y cuando la acabo veo que no funciona, no me gusta, lo vuelvo a cambiar, digo, vale, ¿cuántas horas has trabajado? 5 horas, 500 euros. Si hubieras cambiado esas 5 horas que estás haciendo una página web por 5 horas de sesiones, hubieras ganado 500 euros. Has perdido 500 euros. ¿Cuánto te cuesta que una persona trabaje para ti un día, esas 5 horas? Haz cuentas. Al final es cuestión de hacer cuentas. Primero, porque estás perdiendo dinero. Segundo, porque pierdes tu energía. Porque lo ideal es que tú inviertas tu tiempo en lo que se te da bien y en lo que te da dinero. O sea, a las mujeres a veces nos da miedo hablar de dinero, pero es que es cierto. Tienes que trabajar en lo que te da dinero. Y el crear tu página web, por decirte algo, o crear contenido para tu Instagram, pues no te aporta dinero. Entonces, a veces más vale externalizar y contratar a alguien que sepa más que tú, que lo haga más rápido y que te cueste X dinero, a no estar invirtiendo tu tiempo y energía. Y es cierto que además, otra cosa que a veces no se cuenta es que cuando un negocio digital empieza, cualquier negocio, pero un negocio digital, porque pensamos que no tiene gastos, un negocio presencial todo el mundo tiene claro que tiene gastos, pero un negocio digital pensamos que como ya tengo el ordenador y tengo una silla y una mesa en casa, pues yo ya empiezo y con esto ya lo tengo todo listo. Y no es así. Un negocio digital, para que tú puedas tener un sueldo, necesitas, antes de poder tener tu propio sueldo cada mes, necesitas haber perdido dinero, necesitas haber ganado dinero y invertirlo en tu negocio para hacerlo crecer y que llegue el momento en que tú tengas tu propio sueldo. Y antes de tener tu propio sueldo has tenido que invertir seguramente en personas que te van a ayudar a crecer más, en formación, en servicios, en un coach que te ayude, que también es muy necesario, ¿no? No sé, en un coaching astrológico, si quieres ver tu carta natal, no lo sé, cada uno, perdón, cada uno tiene sus convicciones y sus necesidades, pero es parte de la inversión que tiene un negocio digital y que un negocio presencial evidentemente tiene mucho más, pero un negocio digital tenemos que pensar que tenemos que invertir para poder crecer y para poder conseguir esa libertad y ese éxito que nosotras buscamos. Sí, yo creo que es muy interesante todo esto que dices, estoy de acuerdo con ello. Y aparte, yo creo que uno de los primeros problemas con los que se encuentra la gente a la hora de lanzar su negocio digital es ese miedo a no ver la idea perfecta nunca, ¿no? Y entonces retrasas el lanzar ese producto por miedo a que te roben una idea. Que seguramente eso luego ni ocurra, a no ser de que sea, pues a lo mejor una patente o lo que sea, ¿no? Pero que cada uno tiene su propia esencia, su propia manera de hacer y aunque prestemos un mismo servicio, no lo estamos haciendo igual. Entonces, ¿cómo de importante es lanzarse sin esperar a que esté perfecto? Es que mejor hecho que perfecto, ¿no? Exacto, mira, y te voy a poner un ejemplo. Esa frase que tú has dicho es una frase que yo ahora llevo a cabo y que antes no lo hacía. O sea, he tenido que cambiar porque no es fácil el decir mejor hecho que perfecto. Sí, sí, pero le sacamos pegas y fallos a todo. Te voy a poner un ejemplo. Mira, yo cuando empecé, cuando lancé mi primer infoproducto, cometí un grave, grave error. Y tenía que ser así porque me ayudó a pegarme contra el suelo y hacer que no volviera a pasar. Y es que quería lanzar un producto y se me ocurrió grabar una barbaridad de contenido y eran casi 150 lecciones. ¿Qué ocurrió? Cuando yo lo lancé, no tenía la comunidad que tengo ahora, no tenía el conocimiento que tengo ahora, no sabía la mitad de lo que sé ahora, ni tenía las herramientas. No funcionó como tenía que funcionar en aquel momento. Y yo me había pasado 3 meses grabando como una tonta todo el contenido del curso sin validar la idea. Entonces, un ejemplo que has comentado al principio con el programa Play. Yo lancé el programa Play hace poquito, hace unos días, y empezamos la semana que viene. Entonces, este lanzamiento, este programa intensivo de 5 semanas para aprender a vender el infoproducto en automático, es una versión beta. Y así lo dije durante toda la comunicación que hice del anuncio, ¿no?, del programa. Una versión beta no significa que sea mala. Al revés, para mí las versiones betas acaban siendo muy buenas porque le pongo mucha más intensidad y además el precio para el alumno es mucho más económico. ¿Pero qué es una versión beta? Una versión beta al final es, vamos a coger menos alumnos, voy a poner un precio más económico
y voy a ver exactamente los alumnos lo que requieren. Yo ya tengo el programa marcado, yo ya tengo muchas lecciones grabadas, no tengo todas las grabaciones, o sea, todos los contenidos hechos de aquí hasta final de enero, no lo tengo. ¿Por qué? Porque quiero ver lo que demandan los alumnos y entonces adaptar ese producto al final a los alumnos y no al revés. Porque si mi alumno comenta que prefiere un checklist, que el checklist le ha ido súper bien porque es como una hoja de ruta para seguir unos pasos, ¿para qué me voy a encabezonar yo en vez de hacer un checklist, en hacer un vídeo de 30 minutos cuando a mi alumno el checklist le va mucho mejor? Entonces, no es cuestión de lo que yo crea mejor o peor, es cuestión de lo que necesita el cliente potencial y en este caso ya el alumno. Esa versión beta se puede hacer y no hay que tener miedo porque hay muchas personas que dicen es que me da miedo porque ¿cómo voy a decir que estoy lanzando un producto que lo tengo en pruebas? No es que lo tengas en pruebas, es que tú tienes ya el contenido, tú tienes la idea, tú tienes montada toda la estructura. Para lanzar un producto beta yo he hecho ya mucho trabajo previo, no es que aparezca mañana sin nada hecho, pero sí que voy a ir adaptando cosas a lo que me piden y me requieren los alumnos. Para mí eso es mucho más interesante que no darte el trabajo y las horas y el dinero que es producir un producto digital grande y luego encontrarte que no lo quiere nadie. Entonces, yo creo que ahí es como podemos adaptar la frase de mejor hecho que perfecto. Y yo la página web la he cambiado, aparte porque me gusta, ya te digo, soy muy friki de las herramientas, la he cambiado como 5 o 6 veces. Yo no tengo miedo en cambiar mi página web. Hay gente que tiene una página estática. Yo no. Yo cambié mi look y cambié mi página. Yo cambié mi tal y cambié mi página. No hay problema. Mi página nunca la voy a ver perfecta. Nunca jamás. Cuando yo la pongo, que luego hay algo que no me gusta, ya lo cambiaré. Pero prefiero que cuando tú entres tengas una página web y no como muchas personas que compran el dominio, lo ponen en Instagram y le das al botón de ir a su página web y te pone, esta web no está en funcionamiento. Estás esperando a tenerlo perfecto, no lo hagas. Ponen que sea una foto tuya diciendo, estoy trabajando en la construcción. No pasa nada. Pero es como que nos da miedo a mostrar que no somos perfectas. Y eso al final volvemos a lo mismo, tiene que ver con una parte de crecimiento personal y de nuestras propias creencias, que las volcamos en un negocio al final. Entonces yo creo que hay que trabajar eso. Sí, es muy interesante el concepto este. Yo creo que también hay que trabajar nuestras propias autocreencias, que al final se trasladan un poco en eso, en nuestra marca personal y en lo que transmitimos a la gente. Y bueno, Laura, imagínate que ya estamos convencidos y que nos hemos convencido, pues eso, de querer lanzar un negocio. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuáles son los primeros pasos para crear un negocio online? Mira, lo primero, y es lo que comentaba antes, lo primero ver exactamente qué objetivos tienes tú y qué prioridades. Porque de negocios online hay muchas formas de poder llevarlo a cabo, muchísimas, hay muchos modelos de negocio online. Y lo primero tenemos que ver cuál es nuestro objetivo, qué es lo que queremos conseguir, qué tiempo le vamos a dedicar y qué dinero tenemos para invertir. Y hay que decir esto, dinero para invertir. Una vez tenemos esto, tenemos que tener muy claro el con quién quiero trabajar. No me vale el decir mi producto sirve para todo el mundo, porque yo podría decirte es que mi formación de negocios digitales sirve para todo el mundo. No. Yo tengo que ver con quién me veo trabajando mañana. Si hay gente que me dice como 40 perfiles distintos de clientes y digo, vale, pero si tú tienes que escoger mañana uno que te llame por teléfono y con el que vas a pasar 6 horas trabajando, ¿con cuál sería? Elige esa persona con la que quieres trabajar. Cuando tú eliges esa persona con la que quieres trabajar, que puede ser porque te apetezca mucho, porque tengas cosas en común, porque ya has trabajado y tienes experiencia de trabajar con ese tipo de cliente, da igual, por la razón que sea. Una vez tú tienes decidido eso, tienes que empezar a ver qué problemas tiene ese cliente y qué es lo que le vas a solucionar. Tenemos que pensar en que vendemos transformación, no vendemos un producto. Entonces, ¿qué problema tiene mi cliente? ¿Cómo se lo voy a solucionar? Y a partir de ahí vas a trabajar en la solución que le vas a dar a tu cliente. En ese momento todavía no hemos pensado ni en el logo, ni en qué web vamos a tener, ni qué firma vamos a poner en el email, porque es lo primero que la gente piensa, qué logo, qué colores, qué cuenta de Instagram me abro. No. O sea, vamos a aterrizar a lo primero que necesito. ¿Quién soy? ¿Quién es ese cliente? ¿Qué le pasa? ¿Y qué voy a hacer yo por él? Y cuando ya tenemos eso, es el momento de decir, vale, yo ya sé a quién voy a ayudar. ¿Con qué le voy a ayudar? Pues si yo puedo solucionar este problema, vamos a ver qué servicio o producto le voy a ofrecer
para solucionar ese problema. Tiene que haber un match, ¿no? Tiene que haber un entendimiento entre esas dos partes. Y cuando tú ya tienes, sé quién soy, sé quién es mi cliente, cómo lo puedo ayudar y qué es lo que voy a vender, entonces ahí es el momento de decir, vale, vamos por la parte bonita. ¿Cómo quiero que se llame? ¿Qué colores quiero que tenga? ¿Qué letras le voy a poner? Si quiero un Instagram con puzzle, sin puzzle, con colores, sin ya nos vamos a la parte más creativa. Cuando tenemos la parte creativa, antes de lanzar, tenemos que pensar en qué vamos a hacer para darnos a conocer. Lanzar sin tener a nadie que nos escuche no tiene sentido, porque vas a perder la oportunidad y tiempo. Entonces yo siempre, siempre comento a mis alumnas, tienes que hacer unos 30 o 40, 45 días que tenga que ser contenido donde estés vendiendo contenido. Bueno, vendiéndonos, regalando, invirtiendo en publicidad para hacer contenido, para que la gente te vea, que sepa de qué estás hablando y conecte contigo. Cuando tú ya tengas esa conexión, será el momento de lanzar. Entonces, yo creo que esos son los primeros pasos antes de pensar en herramientas. Primero hay que aterrizar todo eso y ir viendo cómo funciona y sin tener miedo a volver al punto de partida. A lo mejor tenías una idea que la tenías en tu mente y cuando te pones a ello, te das cuenta que te surge otra idea, porque las emprendedoras somos así, se nos ocurren muchas ideas y porque no tenemos más manos, si no lo haríamos todo. Tener la flexibilidad para decir, no pasa nada, esta idea está ahí, pero voy a reconducirla hacia el otro lado. ¿Por qué no? Pero primero, pensar en quién eres tú, tu cliente y la solución que vas a aportar. Y sobre todo también especialización, ¿no? Porque vivimos en un mundo en el que hay tantísima gente queriendo sacar un poco lo mismo que necesitas aportar un valor añadido, ¿no? Entonces a lo mejor ya no me sirve con que me digas que eres abogado, es que a lo mejor yo necesito un abogado experto en divorcios y separaciones de hombres en Madrid, por ejemplo, Correcto, ¿no? correcto, correcto. Y es un súper ejemplo que yo lo he puesto algunas veces. Porque al final tienes dos problemas si no te especializas. Uno, que no te ven, porque eres uno más en la fila. No destacas. Y por otro lado, que tus servicios o productos tendrán que ser más económicos. No puedes pedir más porque no eres especialista en nada. Entonces, que haya mucha competencia, la hay y la competencia no es mala. Cuando la gente quiere ser coach y dices que hay muchos coaches, no pasa nada. Si hay coach es porque hay demanda. Y tal y como estamos en el mundo en el que estamos y de la situación en la que estamos y la que venimos, cada vez va a hacer falta más. Entonces, la competencia no es mala. Simplemente tenemos que ver qué habilidades tenemos nosotras mismas para poderle aportar a nuestra marca, para diferenciarnos y también diferenciarnos con nosotras. Es decir, nosotras, nuestra marca personal, puede ser un punto de diferenciación. Cuando yo redacto los valores de mi marca, yo puedo decir, yo quiero ser transparente, ya, pero a lo mejor la transparencia para ti significa algo distinto a la transparencia para mí. Tienes que saber muy bien qué es esa transparencia que quieres, qué es esa alegría que quieres aportar. Cuando yo me pongo el pelo rosa y aparezco, como has dicho, en un vídeo de IGTV, yo estoy dando una imagen de mi marca, de mis valores y de mis creencias muy diferente a si sale una persona vestida con un traje chaqueta. Yo me estoy diferenciando. Yo no digo ni que sea ni peor ni mejor, porque cada uno tiene su público. Habrá personas que cuando vean una persona con el pelo rosa o con el pelo blanco, como lo llevo ahora, dirán, esta chica no va conmigo. Y habrá personas que vean a la otra mujer o la otra chica que vaya de traje chaqueta y diga, está como muy, muy seria, muy encorsetada y no va conmigo, yo no soy así. Entonces, al final, esas pequeñas diferencias hacen que la persona nos escoja a nosotros, escoja a otro. A veces nos rompemos la cabeza en diferenciarnos y no nos damos cuenta que nosotras mismas ya somos la diferencia. Porque tú no, aunque vendamos el mismo producto, tú lo vas a vender de una forma y yo lo voy a vender de otra. Y tú vas a conectar con unas personas que yo no conecto y hay otras personas que conectan conmigo que no conectan contigo. Y ese es el mercado. Hay gente que le gusta la Coca-Cola y hay gente que le gusta la Pepsi. Evidente, son competencia directa, pero yo no cogería nunca Pepsi y cojo Coca-Cola. Y hay gente que lo contrario. Pero es muy importante diferenciarse para que nos vean y para poder ponernos en valor y cobrar nuestros productos o servicios más caros. Porque como tú dices, si yo busco un abogado que yo entro en su página web y sabe de todo, hace derecho laboral, hace mercantil, hace divorcios, hace...
decir, bueno, este no es especialista en nada. En cambio, si yo voy a uno laboral porque tengo un problema laboral, yo sé que está todo el día batallando con empresas con problemas laborales. Voy a confiar mucho más en él, que tiene muchas más estrategias o más técnicas para llevarme a mí a mi éxito, que no el que hace de todo. Entonces, has puesto el mejor ejemplo que podrías poner, pero se puede extrapolar, yo creo, a todas las profesiones. Sí, recogiendo un poco lo que decías, pues yo me quedaría con eso, con que al final hay que aportar valor añadido. Tu idea de éxito es totalmente diferente a la de otra persona. Lo que tú vas a aportar a un cliente va a ser diferente de lo que puede aportar otra persona distinta. Y también un poco es eso, creer en nosotros mismos, porque muchas veces no nos arrancamos a esto del emprendimiento porque ni siquiera confiamos en que nuestra idea pueda llegar alto o pensamos que no va a interesar a nadie. Y escuchándote un poco tu historia también personal y tal, ¿no? Me di cuenta que tú decías, es que yo desde el principio sentí esa necesidad de cuidar a la mujer que me ha ido acompañando a lo largo de mi vida, ¿no? Que me dijeron, a lo mejor mi familia, ¿por qué no estudias medicina? No, no, es que el médico cura, pero no cuida, y yo lo que quería era cuidar. O mismamente cuando me atreví a dar ese discurso delante de todos mis compañeros y un auditorio de 800 personas en la universidad de fin de carrera, ¿no? Ahí me di cuenta de que yo podía aportar y siempre he nacido un poco para esto de comunicar. Es como que no, un poco ligado al propósito, es algo que nosotros tenemos, que viene con nosotros y que muchas veces no sabemos ver y rehuimos. Y la Correcto. vida es que te lo trae, te lo devuelve, es como un partido de tenis. Tengo un ejercicio que hago con las alumnas que es cómo monetizar tus habilidades y conocimientos. Y entonces les hago con ejemplos, porque si no es muy complicado, ¿no? de ver, y les hago ese ejemplo que tú has dicho. Si yo me pongo a pensar desde pequeña qué habilidades destacaban de mí o que otras personas veían, porque a veces no somos conscientes y nos lo dice otra persona, decía, Laura comunica, Laura cuida, Laura es muy resolutiva, muy movida. Vale. Me di cuenta que al final la profesión que yo escogí era de cuidar, era de solucionar problemas y se me daba muy bien porque empatizaba muy bien con los pacientes y comunicaba muy bien. Ahí, cuando yo pasé al mundo comercial, yo seguí utilizando esas habilidades. Comunicaba, cuidaba porque yo me metí en comercial en el sector médico, seguía cuidando a pacientes y era muy resolutiva. De ahí por eso llegué a jefa de ventas. Siguen siendo mis tres mismas habilidades. Cuando yo estuve con las mujeres acompañando partos naturales en casa, yo cuidaba, yo solucionaba cualquier problema que tuviera la mamá, el papá, los que estuvieran presentes y comunicaba con ellas. Evidentemente son formas distintas de comunicar. En una empresa con una mujer que está pariendo o con un paciente, ¿no? Que está en sus últimos días de vida. Pero las habilidades son las mismas. Cuando yo creo mi negocio, yo comunico, yo soy mucho más de comunicar, se me nota, que no escribir. Yo soy resolutiva, por eso he sido capaz de crear todo y además cuido y cuido a las mujeres, porque mi objetivo es que las personas que trabajan conmigo tengan o alcancen sus objetivos. Son las tres mismas habilidades, llevadas en mundos totalmente distintos y que no tienen nada que ver. Pero cuando tú eres consciente de esas habilidades, tienes que ver cómo puedes llevarlas a cabo y cómo puedes monetizarlas. Y fíjate qué formas tan distintas de monetizar la misma habilidad. Y por otro lado tenemos el conocimiento. Esas habilidades se han mantenido durante toda mi vida. Pero con el tiempo yo he cogido conocimientos. Cuando yo estudio enfermería y conozco toda esa parte más sanitaria y yo me voy al mundo comercial sanitario, yo me traigo todo ese conocimiento que aprendí en mi profesión, ¿no? Y lo llevo al mundo comercial. Cuando yo estoy en el mundo comercial y aprendo todo el conocimiento de ventas, de empresa, de gestión, de planificación, todo ese conocimiento lo arrastro y lo utilizo en la creación de mi negocio. Entonces, fíjate que las habilidades se mantienen durante toda la vida y tus conocimientos van ampliándose. Y puedes sacar rendimiento de una cosa y de la otra. Porque una persona que acompaña, un coach, va a utilizar sus habilidades para saber estar, para escuchar, para comunicar, para ser asertivo y va a utilizar sus conocimientos que ha adquirido para ser coach.
y así todas y cada una de las profesiones. Entonces, tenemos que ver, y hay un ejercicio muy bueno que es el Ikigai, que os lo recomiendo, buscáis en Google Ikigai y es muy sencillo, lo encontraréis, que habla mucho de todo esto. Y cuando encuentras esa unión entre conocimientos y habilidades y lo llevas a tu trabajo y encima ganas dinero con ello y ayudas a las personas, es cuando realmente yo creo que eres feliz con lo que haces. Yo creo que volvemos a lo mismo, hay que trabajarse mucho por dentro para poder trabajar por fuera. Yo para mí has dado con la clave total. Me siento además súper identificada contigo por ese motivo, porque yo he pasado muchos años de mi vida huyendo de mi propósito, que estaba ahí, solo que yo no lo quería ver, y pasaba un poco pues por los trabajos, te lo digo sinceramente, sin ningún tipo de implicación. O sea, yo iba y me levantaba de la cama. Pues porque había que hacerlo, pero ya pensando en el fin de semana, ¿no? Y ahora que estoy en otro proceso de mi vida y que me levanto y en lo primero que pienso es en mi idea, en algo que me hace vibrar y que además es lo último en lo que pienso también antes de ir a acostarme, digo, ¿cómo cambia la vida el descubrir lo que realmente te llena y desde ahí, porque además mi idea del éxito, lo digo muchas veces, no tiene que ver solo con ganar dinero, no, o sea, tiene que ver con muchas cosas que no son materiales y que también pasan por ayudar a otra gente, por hacer que lo que tú eres bueno realmente puedas compartirlo y ponerlo al servicio de los demás y que alguien pueda decir, jolín, pues me has ayudado, me has servido. Este podcast mismamente, bueno, yo siempre lo digo, no me concentro mucho en traer a gente que tenga tropecientos mil seguidores, porque a mí eso no me llega. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero a mí me ha pasado un montón de veces ir a seminarios y a ponencias en los que había una persona, por decirlo así, el experto en ese tema, ¿no? Y bueno, la sala estaba llena cuando tenía que dar la ponencia a esa persona. Y a mí a lo mejor me ha llegado muchísimo más otro que no era tan reconocido, pero que precisamente por eso le pone más carne al asador y me deja boquiabierta. Correcto. Eso me ha pasado muchísimas veces y me he llevado muchas decepciones con grandes maestros o maestras que te desplazas, vas a... Bueno, yo he hecho barbaridades por ir a ver ponencias, he viajado, bueno, me he ido a Miami, bueno, he hecho locuras. Y te das cuenta de que muchas veces incluso da rabia, o sea, yo soy sincera, a veces da rabia y ves a alguien en el escenario y dices, pero vamos a ver, ¿cómo esa persona que yo la estoy viendo ahora y no me está diciendo nada nuevo, es lo mismo que se repite una y otra vez, que además le falta chispa, porque para estar en un escenario y llenar un escenario, a mí que me das un micro y un escenario y me vuelvo loca, tienes que llenarlo, tienes que tener vitalidad. Y yo cuando veo gente que no llena o sea, que no llena el escenario en sentido figurado, pero lo llena en sentido de personas viéndolo, y veo que le falta, pienso, joder, qué injusta es la vida. ¿Por qué esa persona está ahí? Y hostia, otras personas, no digo yo, sino otras personas que se le ocurran mucho más y que tienen más ímpetu y que tienen, no están ahí, no llegan a eso. Y al final llegué a la conclusión de que, como todo, hay gente pató, como se suele decir, y entiendo que haya personas que conectan, entiendo que hay personas que se dejan llevar por el éxito o se iluminan, ¿no? Es como ven una luciérnaga y se quedan viéndola, hostia, esto lo ha conseguido, yo también lo voy a conseguir, y es como el gurú. ¿Cuántos gurús hay? Por Dios. Y luego hay personas mucho más aterrizadas con los pies en la tierra, mucho más cercanas, que simplemente con una frase te ayudan mucho más que 3 horas de ponencia de una persona súper reconocida. Esto no es por generalizar, porque hay de todo. He ido a ver ponencias de gente magnífica que te quedas boquiabierto. Pero yo, por ejemplo, Tony Robbins es alguien que está montado en el éxito, en el dólar y en todo lo que quieras hablar. Para mí, Tony Robbins no es una persona que ayuda, es un empresario. ¿Por qué digo esto? Y habrá mucha gente que se me tire encima. Porque cuando tú vas a una ponencia tipo Tony Robbins, y digo Tony Robbins porque es un nombre que muchas personas conocen, y hoy justamente esto lo hablaba con una compañera que es coach y a la que admiro, Valeria Aragón, que es chapó, y te venden tanto la moto de que todo es posible. Vas allí, sales on fire, que estás a punto de morrearte hasta con el que estás al lado sentado porque dices, no sé qué me pasa,
pero tengo una adrenalina por dentro que le voy a pedir matrimonio al de al lado y todo. Y sales de allí on fire, o sea, como en la cresta de la ola, y llegas a casa y es que ves hasta más guapo a tu marido, no sabes qué te pasa, porque es que yo eso lo he vivido, no con Tony Robbins porque no he tenido el gusto de verlo, pero lo he vivido con otras empresas de aquí de España que tienen un sistema muy parecido. Hostia, lo vives de una manera y te das cuenta a los 3 días que te has pegado contra la pared, que todo eso que te han metido en vena, que es como una droga, que te ha pegado el subidón cuando baja y te das cuenta de que no todo es posible, de que no todo es tan fácil como lo voy a desear profundamente por las noches y me voy a levantar por la mañana, me voy a decir lo guapa que soy al espejo y me va a cambiar la vida. Te das cuenta de que a veces detrás de todo esto hay tanto marketing poco ético que a mí personalmente me duele porque estoy en el sector. Y una de las cosas que yo en este programa, por ejemplo, de Play que decías, yo lo dije muy claro. Yo hago marketing con corazón. Como dice Irene Milian, el marketing de la patata. Yo hago marketing con corazón. A mí el marketing poco ético para sacar dinero, yo lo siento. Yo prefiero dormir a gusto por las noches y no ver que por la noche no para de entrarme dinero en el banco. Yo respeto a cada uno sus convicciones, sus formas. Pero cuidado con estas cosas, cuidado con tanto gurú, cuidado porque hay que ver, y quien somos estrategas y sabemos todo lo que hay detrás y vemos todas las estrategias de marketing que hay detrás, realmente ves con claridad todo lo que se mueve y que muchas veces no es el ayudarte, es el puro dinero y más en el sector americano. Entonces, cuidado con todas esas cosas porque nos pueden hacer mucho daño como emprendedoras, porque creemos que mañana lo vamos a dar todo y vamos a ser la caña y todo cuesta. Entonces, yo prefiero a alguien que aterrice los pies en la tierra, que me cuente los errores que ha cometido para que yo diga, hostia, cuidado, que yo no los cometa. Si los tengo que cometer, los cometeré. Que no alguien que me está vendiendo, que está en la playa tomándose un mojito y que trabaja 4 horas a la semana. No. Pero eso soy yo, Laura Costumero. Sí, yo creo que lo principal es tener espíritu crítico. O sea, al final hay muchísimos perfiles en redes, te puedes sentir más o menos identificado y bueno, tener libertad de elección, que es lo más importante. Hablábamos eso de personas que inspiran. Yo tengo que decirte, y para no alargarme mucho más, porque sé que tienes muchísimo, muchísimo trabajo y bueno, para mí eres una inspiración, te lo digo así de claro ya, desde ya. Y quiero cerrar un poco con una pregunta más personal, ¿no? Que es la siguiente. Si a mí tú me inspiras, yo quiero saber quién te inspira a ti, Laura. Mira, me hicieron el otro día esa pregunta justamente. Y dije una persona que te va a parecer surrealista lo que te voy a decir, ¿eh? Pero voy a intentar no poner nadie del mundo del marketing. Me voy a ir a otro extremo. ¿Te puedes creer que el otro día pensé en esto y pensé en Lady Di? Vas a flipar ahora mismo. En Lady Di. ¿Pero sabes por qué? Porque pensé, es una mujer que tenía la vida hecha, pero quiso ser diferente, quiso criar a sus hijos como personas normales, fue fiel a su parte humanitaria, dejando de lado toda la parte de la realeza y lo bonito. Y la gente puede decir, oye, es que esa mujer lo tiene todo, era rica, pero es que yo no me estoy fijando en eso, date cuenta. Me estoy fijando en que decidió vivir la vida de una forma muy distinta y que esa forma de vivir la llevó a la muerte. O sea, vivió como ella quería hasta sus últimos días. Y para mí era una inspiración intentando, ya te digo, del mundo del marketing tengo muchas personas que me inspiran, como Vilma Núñez, como Irene Milian, como Laura Rivas, como Maider Tomasena. Pero si tuviera que elegir ahora una porque el otro día lo pensaba, Lady Di. Curioso, ¿eh? Eso no te la esperabas, ¿eh? No, me ha sorprendido, tengo que decirlo. Qué bonito, Laura. Bueno, y ya casi para terminar, cuéntanos dónde te pueden seguir, dónde te pueden encontrar, qué estás haciendo. Uy, sí. Voy a decir dónde puedes encontrar, pues te digo lo que estoy haciendo, no acabaría. Me podéis encontrar en Instagram, es una de las plataformas donde más estoy. Ponéis Laura _costumero y ahí me encontráis. Igualmente, Costumero es un apellido
poco común, con lo cual me vais a encontrar en cualquier sitio. A que pongáis costumero en Google, por ahí apareceré. Después en mi página web, www.lauracostumero.com, me podéis encontrar en LinkedIn, en YouTube, siempre poniendo Laura Costumero os apareceré. Y después me podéis encontrar en mi casa, siempre lo digo, las personas que iban por aquí a Barcelona y que un día les apetezca tomar un cafecito o un té conmigo, bienvenidas son a mi casa, a mi templo. Mientras no seamos más de 6, bienvenidas sois para conocernos y estrechar lazos, que siempre me gusta desvirtualizar un poquito a las personas. Así que también me podéis encontrar en mi templo si sois cerquita de Barcelona. Bueno, Laura, yo no estoy cerquita de Barcelona, pero recojo igualmente esa invitación y en cuanto me dejen y pueda, yo me escapo y el café me lo tomo contigo. Venga, ahí vamos. Te quería dar las gracias de verdad, de todo corazón. Hablabas de eso antes, del corazón, y para mí es lo más importante, por haberme dado lo más preciado que tenemos todos, que es el tiempo, que es algo que no vamos a poder recuperar nunca. Y la presencia, porque al final, bueno, vosotros no la estáis viendo, yo sí, pero transmites mucho también con tus gestos, con tu rostro. Y tienes esa vitalidad y esa energía que de verdad yo te digo que a mí me llega y estoy seguro de que a toda esta gente le va a llegar también. Así que 1.000 millones de gracias. Muchísimas gracias, Miriam, y a todos los que nos han aguantado una hora, que dos mujeres juntas somos un peligro. Bueno, pues muchas Muchas gracias de nuevo, Laura, y a vosotros, escuchantes del podcast, pues muchas gracias también por estar ahí, por regalarnos vuestro tiempo y vuestra presencia también, y nos vemos en un nuevo episodio la semana que viene. Muchas gracias.